Hola, esto es Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Yo soy Natalia Cabrera y esto es lo que veremos hoy. Empezamos en Sudamérica, en Brasil, en el campamento indígena más grande de la historia del país. Llegaron a Brasilia desde lejanas aldeas amazónicas para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, que pretende legalizar la extracción de oro y la deforestación en las reservas indígenas. Allí estuvieron nuestras corresponsales. Y luego vamos al norte del continente. Nueva York fue sacudida por un nuevo tiroteo en plena hora pico en el subterráneo, justo un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden firmara una orden ejecutiva para regular las llamadas armas fantasma, imposibles de rastrear. Y bajamos hasta la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar en el que regularmente personas de distintas nacionalidades se apilan esperando cruzar a territorio estadounidense. Con la invasión rusa a Ucrania, muchos son ucranianos que huyen de las atrocidades, pero también rusos que no están de acuerdo con el accionar del presidente Vladimir Putin. Y vamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. En Brasilia se ha levantado el campamento indígena más grande del país. Más de 14 etnias se han reunido para rechazar el paquete de leyes que califican como de la destrucción. Son normativas del presidente Jair Bolsonaro que prevén la legalización de la actividad minera en tierras protegidas. Bolsonaro, quien aspira a la reelección en los comicios de octubre de 2022, intenta aprovechar los últimos meses de su mandato para ganar el apoyo de los empresarios agrarios. El reportaje es de nuestras enviadas especiales al corazón del campamento indígena. Desde el inicio de abril, más de 8.000 indígenas acampan en esta explanada bajo un sol de justicia aguantando chaparrones de lluvia. Están aquí para protestar contra el gobierno de Bolsonaro gracias a donaciones de ONGs y de personas físicas. Esta es nuestra base. Nuestra delegación del pueblo Kayapo vino desde el estado de Mato Grosso. Beptuk Metutkire es el nieto del cacique Raoni, que debido a su edad avanzada no pudo viajar a Brasilia. Este joven tiene la enorme responsabilidad de representar al pueblo Kayapo, uno de los más afectados por la producción de soja, la ganadería y la extracción ilegal de oro. Raoni suele decir que es muy difícil luchar. La solución pasa por aumentar nuestra población, para que podamos defender nuestro territorio y nuestra cultura. Defender el lugar donde enterraron a nuestros abuelos para seguir esta lucha junto a las futuras generaciones. A pocos meses de las elecciones presidenciales, este acto adquiere una fuerte connotación política, con la visita del expresidente y futuro candidato de la izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, que prometió revocar todos los decretos del gobierno de Jair Bolsonaro. Ningún hacendado tiene el derecho de invadir el espacio indígena en este país. Ningún brasileño tiene el derecho de plantar soja ilegalmente o de quemar los bosques para criar ganado. Este país tiene tierra suficiente para todos. Con cantos y bailes, los indígenas intentan presionar al Parlamento brasileño, que iba a votar el llamado paquete de la destrucción, un conjunto de leyes impulsadas por Bolsonaro que amenazan las reservas demarcadas. Desde la llegada de este gobierno sufrimos muchas invasiones. Muchos Yanomamis han sido asesinados por mineros. Más de 24.000 mineros invadieron las tierras Yanomami. Las más de 200 etnias presentes en Brasilia marchan rumbo al Congreso. Aunque la votación sea postergada para una fecha indeterminada, quieren demostrar a las instituciones brasileñas que no se darán por vencidas y esperan tener peso en la campaña de las elecciones presidenciales en octubre de este año. Y vamos a Nueva York para revisar la imagen de la semana. La gente corriendo para escapar de un vagón del subterráneo de Brooklyn lleno de humo, tratando de huir desesperadamente de un hombre armado que disparó durante la hora pico, dejando alrededor de 20 heridos, 10 de ellos por balas y otra decena por inhalación del humo.
El hecho se registró apenas un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden firmara una orden ejecutiva que endurecerá las normas para controlar los kits utilizados para montar las denominadas armas fantasma. Se trata de armas caseras sin registro que son imposibles de rastrear. El informe es de Rodrigo Sedano. En torno a 20.000 armas fantasma halladas en Estados Unidos en 2021, cuyas partes son imposibles de rastrear en la escena de un crimen. Hasta ahora, porque el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete normativo para elevar el control de estas y otras armas en Estados Unidos. Un delincuente, un terrorista, un abusador doméstico puede pasar de un kit de armas a un arma en tan solo 30 minutos. Los compradores no están obligados a pasar verificaciones de antecedentes porque las armas no tienen número de serie. Desde que la ley se haga efectiva, la justicia perseguirá la fabricación de estos kits de piezas sin un número de serie, una medida que no ha sido fácil de alcanzar por la fuerza de los lobbies armamentísticos. El lobby de las armas trató de atar a los reguladores y al papeleo durante mucho tiempo. La Asociación Nacional del Rifle denominó esta regla como extrema. Pero déjenme preguntarles, ¿es extremo proteger a los oficiales de policía? ¿Es extremo proteger a nuestros hijos? Las autoridades policiales han alertado sobre el aumento exponencial de este tipo de armas en Estados Unidos, armas que han sido usadas en algunas de las más sonadas masacres en el país. Mia Treta, superviviente del tiroteo de la escuela secundaria Saugus en 2019, estuvo en el acto para dar fe de ello. La medida entra en vigor en 120 días y desde ya hay organizaciones que anunciaron que la van a demandar. Vamos a la frontera entre México y Estados Unidos, donde muchos solicitantes de asilo provenientes de Ucrania están enfrentando dificultades y están siendo regresados a México debido al Título 42, una ley que permite a las autoridades migratorias estadounidenses deportar a personas que vienen de un país afectado gravemente por el COVID-19. Los rusos que no apoyan a Vladimir Putin están entre los atrapados. Veamos más en el informe de nuestro equipo en terreno. San Isidro, que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos, es uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo. Durante las últimas semanas, tanto rusos como ucranianos se han reunido allí con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Esta familia viajó durante 20 días seguidos y cruzó 8 países de Europa. No fue fácil, lloramos mucho. En nuestra ciudad bombardearon 2 aeropuertos y la torre de televisión. La guerra ha empujado a más de 3 millones de personas a escapar de Ucrania y la mayoría se va a las naciones vecinas, pero cada vez más refugiados huyen hacia Tijuana. Anastasia está aquí con su esposo estadounidense. Dejó su ciudad natal, Kharkiv, por la ofensiva rusa. Mi casa fue bombardeada, la casa de mi abuela fue bombardeada. Mi tío fue asesinado por los rusos. Después de esperar varias horas, los guardias fronterizos les dicen que pueden pasar. Pero a diferencia de los ucranianos, muchos otros solicitantes de asilo no tendrán tanta suerte. Nastia, Artem y su hijo vienen de la vecina Rusia. Queremos pedir asilo político en Estados Unidos. Somos protestantes y trabajamos para la iglesia estadounidense en Rusia. Somos oprimidos y considerados agentes occidentales. La mayoría serán enviados de vuelta a México antes de que tengan la oportunidad de pedir asilo, gracias a una ley conocida como Título 42, que permite a las autoridades fronterizas de Estados Unidos deportar automáticamente a las personas mientras esperan la respuesta de su solicitud. Como resultado, cada vez más rusos se encuentran varados en Tijuana, como Ágata y su familia, quienes llegaron a México hace más de 2 semanas. Afín al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, la familia optó por huir del país en lugar de enfrentarse a la represión. Desde la guerra, la situación política en Rusia ha ido cuesta abajo. Justo después de que salimos de Rusia, Putin introdujo una nueva ley que castigará con 15 años de prisión a cualquiera que llame a este conflicto una guerra. No puedo enfrentar tal castigo.
Defensores de los migrantes denuncian que la medida es injusta, ya que no tiene en cuenta si los solicitantes de asilo enfrentarían o no abusos contra los derechos humanos al ser rechazados. Pone en riesgo la vida de las personas, les niega su derecho a protección internacional y al estar todos varados aquí en la frontera, estamos hablando de miles de familias, en ciudades tan peligrosas como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, están expuestos a muchísimos peligros también. México no es un tercer país seguro. Puesto en vigor por primera vez por el presidente Donald Trump, el Título 42 se ha utilizado para devolver a más de 1 millón de personas a México. Ahora visitamos El Salvador para revisar la cifra de la semana, 10.000. Ese es el número de pandilleros que han sido arrestados desde que el presidente Nayib Bukele activó el estado de excepción en el país centroamericano el pasado 27 de marzo, con el argumento de hacer frente al aumento en la tasa de homicidios, luego de que se registraran más de 80 muertes violentas en 48 horas. Algunos policías han denunciado presión para cumplir con las cuotas de arrestos exigidos por el gobierno, mientras que algunos familiares de los detenidos denuncian que no eran integrantes de las pandillas. Y esta semana Gabriel Boric cumplió 1 mes al frente de Chile. Al hacer un balance, el mandatario confesó que han sido 30 días turbulentos. Las controversias con su ministra del Interior, los ataques de la oposición y una desconfianza hacia sus propuestas marcaron los primeros 30 días del mandato del izquierdista. Marta Moya nos cuenta más. Seamos ciudadanos y que este sea el gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su gobierno, de todas y todos los chilenos y chilenas. 30 días después no es el escenario idílico que esperaban los votantes y el propio Gabriel Boric cuando se posesionó como presidente de Chile. El mandatario más joven de la historia del país del Cono Sur cumple 1 mes al frente del Palacio de la Moneda y confiesa que el aterrizaje fue turbulento. La controversia generada en el Ministerio de Interior cuando la ministra Izquia Siches culpó al expresidente Piñera por la expulsión irregular de migrantes, las tensiones con los mapuches como parte de un enquistado conflicto entre el Estado, los indígenas y las empresas agrícolas y forestales y los continuos ataques de la oposición han marcado las primeras semanas de su mandato, que según expertos no será fácil por la crisis de legitimidad que atraviesa el país a todas las escalas. Esa desconfianza se rebasa a las élites. Acá tenemos una crisis de legitimidad de las élites. Élites de la iglesia, de la política, del empresariado y por lo tanto, frente a esa crisis de desconfianza, Boric o cualquiera que llegue al poder siempre van a estar en tela de juicio por parte de la ciudadanía. A una inflación disparada se sumaron en los últimos días las protestas contra la nueva Constitución, que se votará el próximo 4 de septiembre. Por otro lado, las marchas de cada viernes en los aledaños de la rebautizada Plaza Dignidad, kilómetro cero del estallido social, continúan pese a las promesas del mandatario. Para quienes estamos en la calle, no solamente desde el 18 de octubre, sino que de muchos años atrás que hemos estado organizándonos en la calle, no hay solución posible con este gobierno. Férreo defensor de la nueva Carta Magna, para garantizar un cambio estructural, Boric tiene que garantizar su aprobación para legitimar su liderazgo tanto a escala nacional como en la región. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com y envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.